Hola, muy buenos días y sean bienvenidos a la siguiente clase. Las células procariotas, cuya palabra deriva del griego pro, antes, carión, núcleo, son el grupo más antiguo de organismos sobre la Tierra y los más abundantes en ella. Las células procariotas tienen la capacidad de sobrevivir en muchos ambientes que no tolerarían otras formas de vida. Se hace el caso, por ejemplo, en las extensiones heladas de la Antártida, en las oscuras profundidades del océano y en las aguas casi hirvientes de las fuentes termales naturales. Cabe mencionar que tienen la capacidad de sobrevivir sin oxígeno libre, obteniendo su energía por procesos anaeróbicos, y si las condiciones les son desfavorables, pueden formar esporas de paredes gruesas, pudiendo permanecer latentes durante años. La célula procariota, como su nombre lo indica, carece de núcleo. Sin embargo, posee una estructura denominada nucleoide, que es la zona donde se ubican los cromosomas. Los cromosomas, del griego cromo, color, y soma, cuerpo, son estructuras organizadas formadas por ADN y proteína, que contiene la mayor parte de la información genética de un individuo. Al citoplasma de las procariotas se lo caracteriza en general por no tener divisiones citoplasmáticas ni organulos. La excepción la constituyen las cianobacterias, las cuales contienen un extenso sistema de membrana que lleva clorofila y otros pigmentos fotosintéticos. La membrana celular de los procariotas carece de colesterol y otros esteroides. Poseen además una pared celular que da a los diferentes tipos sus configuraciones características. Esta pared permite la integridad de las procariotas. Algunos tipos de procariotas poseen extensiones conocidas como flagelos. Cada flagelo está constituido por una pequeñísima proteína globular, la flagelina. La función principal de los flagelos es constituir el medio de movilidad de las células. Otras extensiones que podemos observar son los pelos ensamblados, cuya proteína principal es la pilina. Su principal función es unir a las procariotas a una fuente alimenticia. Las procariotas que carecen de flagelos y pelos se mueven deslizándose sobre la superficie de un mucus o mucílago, el cual es secretado por la misma célula. La mayoría de los procariotas se reproducen por división celular simple, también llamada fisión binaria. Cuando se multiplican las procariotas, se producen clones de células genéticamente idénticas. Sin embargo, suelen ocurrir mutaciones y estas, combinadas con el rápido tiempo de generación de los procariotas, son responsables de su extraordinaria adaptabilidad. Otra forma de reproducción es la conjugación. En ella, dos células se reúnen e intercambian sus materiales genéticos a través de las vellosidades, que presentan un hueco axial por el que pasan los fragmentos de ADN de una célula a otra. La mayoría de los procariotas son heterótrofos, derivados del griego hetero, otros, trofos, alimento. Eso quiere decir que obtienen sus compuestos orgánicos a expensas de otros organismos. De ellos, muchos son saprobios, es decir, se alimentan de materia orgánica muerta. De este modo, las procariotas son responsables de la degradación y recirculación del material orgánico en el suelo, por lo que son una parte esencial de los sistemas ecológicos. Como dato curioso, cabe recalcar que nuestros propios intestinos contienen diversos tipos de organismos procariotas. Algunas suministran vitamina K, necesaria para la coagulación de la sangre, mientras que otras evitan que desarrollemos infecciones serias. Damos por finalizado la clase sobre los procariotas. A partir del video siguiente, comenzaremos a hablar sobre los organismos eucariotas. Muy buenas noches y hasta otro momento.